Al punto, el gran visir salió a comunicar la orden del sultán al jefe de los guardias, instruyéndole acerca de cómo debía arreglarse para que no se le escapara a Aladino. Y acompañado de 100 jinetes, el jefe de los guardias salió de la ciudad al camino por donde tenía que volver Aladino, y se encontró con él a 100 parasanjes de las puertas, y enseguida hizo que le cercaran los jinetes, y le dijo: Emir Aladino, amo nuestro, dispénsanos por favor. Pero el sultán, de quienes somos esclavos, nos ha ordenado que te detengamos y te pongamos entre sus manos cargado de cadenas como a los criminales, y no podemos desobedecer una orden real, pero repetimos que nos dispenses por tratarte así, aunque a todos nosotros nos ha inundado tu generosidad. Al oír estas palabras del jefe de los guardias, a Aladino se le trabó la lengua de sorpresa y de emoción, pero acabó por poder hablar, y dijo: Buenas gentes, ¿saben, al menos, por qué motivo les ha dado el sultán semejante orden? Siendo yo inocente de todo crimen con respecto a él o al Estado. Y contestó el jefe de los guardias: Por Alá que no lo sabemos. Entonces Aladino se apeó de su caballo y dijo: Hagan de mí lo que les haya ordenado el sultán, pues las órdenes del sultán están por encima de la cabeza y de los ojos. Y los guardias, muy a disgusto suyo, se apoderaron de Aladino, le ataron los brazos, le echaron al cuello una cadena muy gorda y muy pesada, con la que también le sujetaron por la cintura, y tomando el extremo de aquella cadena, le arrastraron a la ciudad, haciéndole caminar a pie mientras ellos seguían a caballo su camino. Llegados que fueron los guardias a los primeros arrabales de la ciudad, los transeúntes que vieron de este modo a Aladino no dudaron de que el sultán, por motivos que ignoraban, se disponía a hacer que le cortaran la cabeza. Y como Aladino se había captado, por su generosidad y su afabilidad, el afecto de todos los súbditos del reino, los que le vieron apresuráronse a echar a andar detrás de él, armándose de sables unos, de estacas otros y de piedras y palos los demás, y aumentaban en número a medida que el convoy se aproximaba al palacio, de modo que ya eran millares y millares al llegar la plaza del Meidán, y todos gritaban y protestaban. Blandiendo sus armas y amenazando a los guardias, que a duras penas pudieron contenerles y penetrar en palacio sin ser maltratados. Y en tanto que los otros continuaban vociferando y chillando en el Meidán para que se les devolviese sano y salvo a su señor Aladino, los guardias introdujeron a Aladino, que seguía cargado de cadenas, en la sala donde le esperaba el sultán, lleno de cólera y ansiedad. No bien tuvo su presencia a Aladino, poseído de un furor inconcebible, no quiso perder el tiempo en preguntarle qué había sido del palacio que guardaba a su hija, Badrulbudur, y gritó en el portaalfanje: «¡Cortad enseguida la cabeza de este impostor maldito!» Y no quiso oírle ni verle un instante más. Y el portaalfanje se llevó a Aladino a la terraza, desde la cual se dominaba el Meidán, en donde estaba apiñada la muchedumbre tumultuosa. Hizo arrodillar a Aladino sobre el cuero rojo de las ejecuciones, y después de vendarle los ojos, le quitó la cadena que llevaba al cuello, y le dijo: «Pronuncia tu acto de fe antes de morir», y se dispuso a darle el golpe de muerte, volteando por 3 veces y haciendo flamear el sable en el aire en torno a él. Pero en aquel momento, al ver que el portaalfanje iba a ejecutar a Aladino, la muchedumbre empezó a escalar los muros del palacio y a forzar las puertas. Y el sultán vio aquello, y temiéndose algún acontecimiento funesto, se sintió poseído de gran espanto, y se encaró con el portaalfanje,
y le dijo: aplaza por el instante el acto de cortar la cabeza a ese criminal. Y dijo al jefe de los guardias: haz que pregonen al pueblo que le otorgo la gracia de la sangre de ese maldito. Y aquella orden, pregonada enseguida desde lo alto de la terraza, calmó el tumulto y el furor de la muchedumbre, e hizo abandonar su propósito a los que forzaban las puertas y a los que escalaban los muros del palacio. Entonces Aladino, a quien se había tenido cuidado de quitar la venda de los ojos y a quien habían soltado las ligaduras que le ataban las manos a la espalda, se levantó del cuero de las ejecuciones, en donde estaba arrodillado, y alzó la cabeza hacia donde estaba el sultán, y con los ojos llenos de lágrimas, le preguntó: Rey del tiempo, suplico a tu Alteza que me diga solamente el crimen que he podido cometer para ocasionar tu cólera y esta desgracia. Y con el color muy amarillo y la voz llena de cólera, el sultán le dijo: ¿Que te diga tu crimen, miserable? ¿Es que finges ignorarlo? Pero no fingirás más cuando yo te haya hecho ver con tus propios ojos. Y le gritó: ¡sígueme! Y echó a andar delante de él. Y le condujo al otro extremo del palacio, hacia la parte que daba al segundo Meidán, donde se erguía antes el palacio de Badrulbudur, rodeado de sus jardines, y le dijo: mira por esta ventana y dime, ya que debes saberlo, ¿qué ha sido el palacio que guardaba a mi hija? Y Aladino sacó la cabeza por la ventana y miró, y no vio ni palacio, ni jardín, ni huella de palacio o de jardín, sino el inmenso Meidán desierto, tal como estaba el día en que dio al efrit de la lámpara orden de construir allí la morada maravillosa. Y sintió tal estupefacción, y tal dolor, y tal conmoción, que estuvo a punto de caer desmayado, y no pudo pronunciar una sola palabra. Y el sultán le gritó: dime, maldito impostor, ¿dónde está el palacio? ¿Y dónde está mi hija, el núcleo de mi corazón? ¿Mi única hija? Y Aladino lanzó un gran suspiro y vertió abundantes lágrimas. Luego dijo: Rey del tiempo, no lo sé. Y le dijo el sultán: escúchame bien, no quiero que restituyas tu maldito palacio, pero sí te ordeno que me devuelvas a mi hija, y si no haces al instante, o si no quieres decirme qué ha sido de ella, por mi cabeza, que haré que te corten la tuya. Y en el límite de la emoción, Aladino bajó los ojos y reflexionó durante 1 hora de tiempo. Luego levantó la cabeza y dijo: Rey del tiempo, ninguno escapa a su destino, y si mi destino es que se me corte la cabeza por un crimen que no he cometido, ningún poder logrará salvarme. Solo te pido, antes de morir, un plazo de 40 días para hacer las pesquisas necesarias con respecto a mi esposa bien amada, mientras yo estaba de casa, y sin que pudiera sospechar cómo ha sobrevenido esta calamidad. Te lo juro por la verdad de nuestra fe y los méritos de nuestro Señor Mohamed. El sultán contestó: está bien, te concederé lo que me pides, pero has de saber que, pasado ese plazo, nada podrá salvarte de entre mis manos si no me traes a mi hija, porque sabré apoderarme de ti y castigarte, sea donde sea el paraje de la tierra en que te ocultes. Al oír estas palabras, Aladino salió de la presencia del sultán y, muy cabizbajo, atravesó el palacio en medio de los dignatarios, que se apenaban mucho al reconocerle y verle tan demudado por la emoción y el dolor, y llegó ante la muchedumbre y empezó a preguntar, con torvos ojos: ¿dónde está mi palacio? ¿Dónde está mi esposa? Y cuantos le veían y oían se dijeron: el pobre ha perdido la razón. El haber caído en desgracia con el sultán y la proximidad de la muerte le han vuelto loco. Al ver que ya solo era para todo el mundo,
un motivo de compasión, Aladino se alejó rápidamente, sin que nadie tuviese corazón para seguirle, y salió de la ciudad, y comenzó a errar por el campo, sin saber lo que hacía. Y de tal suerte llegó a orillas de un gran río, presa de la desesperación, y diciéndose: ¿Dónde hallarás tu palacio, Aladino? Y a tu esposa, Badrulbudur. Pobre. ¿A qué país desconocido irás a buscarla? Si es que todavía está viva. ¿Y acaso sabes siquiera cómo ha desaparecido? Y con el alma oscurecida por estos pensamientos, y sin ver ya más que tinieblas y tristeza delante de sus ojos, quiso arrojarse al agua y ahogar allí su vida y su dolor. Pero en aquel momento se acordó de que era un musulmán, un creyente, un puro, y dio fe de la unidad de Alá y de la misión de su enviado, y reconfortado con su acto de fe y su abandono a la voluntad del Altísimo, en lugar de arrojarse al agua, se dedicó a hacer sus abluciones para la plegaria de la tarde, y se puso en cuclillas a la orilla del río, y tomó agua en el hueco de las manos, y se puso a frotarse los dedos, y también las extremidades. Y he aquí que, al hacer estos movimientos, frotó el anillo que le había dado en la cueva el magrebín, y en el mismo momento apareció el efrit del anillo, que se prosternó ante él, diciendo: Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua. Y Aladino reconoció perfectamente, por su aspecto repulsivo y por su voz aterradora, al efrit que en otra ocasión hubo de sacarle del subterráneo, y agradablemente sorprendido por aquella aparición, que estaba tan lejos de esperarse en el estado miserable en que se encontraba, interrumpió sus abluciones y se irguió sobre ambos pies, y dijo al efrit: Efrit del anillo, compasivo, excelente. Alá te bendiga y te tenga en su gracia, pero apresúrate a traerme mi palacio y mi esposa, la princesa Badrulbudur. Pero el efrit del anillo contestó: Dueño del anillo, lo que me pides no está dentro de mi facultad, porque en la tierra, en el aire y en el agua, yo solo soy servidor del anillo, y siento mucho no poder complacerte en esto, que es de la competencia del servidor de la lámpara. Para tal fin, no tienes más que dirigirte a este efrit, y él te complacerá. Entonces Aladino, muy perplejo, le dijo: En este caso, efrit del anillo, y puesto que no puedes mezclarte en lo que no te incumbe, transportando aquí el palacio de mi esposa, por las virtudes del anillo a quien sirves, te ordeno que me transportes a mí mismo al paraje de la tierra en que se halla mi palacio, y me dejes, sin hacerme sufrir sacudidas, debajo de las ventanas de mi esposa, la princesa Badrulbudur. Apenas había formulado Aladino esta petición, el efrit del anillo contestó con el oído y la obediencia, y en el tiempo que se tarda solamente en cerrar un ojo y abrir un ojo, le transportó al fondo del Magreb, en medio de un jardín magnífico, donde se alzaba, con su hermosura arquitectural, el palacio de Badrulbudur, y le dejó con mucho cuidado debajo de las ventanas de la princesa, y desapareció. Entonces, sintió a Aladino dilatársele el corazón, y tranquilizársele el alma y refrescársele los ojos, y de nuevo entraron en él la alegría y la esperanza, y de la misma manera que está preocupado y no duerme quien confía una cabeza al vendedor de cabezas cocidas al horno, así Aladino, a pesar de sus fatigas y de sus penas, no quiso descansar lo más mínimo, y se limitó a elevar su alma hacia el Creador, para darle gracias por sus bondades y reconocer que sus designios son impenetrables para las criaturas limitadas, tras de lo cual se puso muy en evidencia debajo de las ventanas de su esposa Badrulbudur. Y he aquí que,
Desde que fue arrebatada con el palacio por el mago Magrebín, la princesa tenía la costumbre de levantarse todos los días a la hora del alba, y se pasaba el tiempo llorando, y las noches en vela, poseída de tristes pensamientos en su dolor por verse separada de su padre y de su esposo bien amado, además de todas las violencias de que la hacía víctima el mago Magrebín, aunque sin ceder ella, y no dormía, ni comía, ni bebía. Y aquella tarde, por decreto del destino, su servidora había entrado a verla para distraerla, y abrió una de las ventanas de la sala de cristal, y miró hacia afuera, diciendo: «Mi señora, ven a ver cuán hermosos están los árboles, y cuán delicioso es el aire de esta tarde». Luego lanzó de pronto un grito, exclamando: «¡No puede ser! ¡He ahí mi amo Aladino! Está bajo las ventanas del palacio». Al oír estas palabras de su servidora, Badrulbudur se precipitó a la ventana y vio a Aladino, el cual la vio también, y casi enloquecieron ambos de alegría. Y fue Badrulbudur la primera que pudo abrir la boca, y gritó a Aladino: «¡Querido mío, ven pronto, ven pronto! Mi servidora va a hablar para abrirte la puerta. El mago maldito está ausente por el momento». Y cuando la servidora le hubo abierto la puerta secreta, Aladino subió al aposento de su esposa y la recibió en sus brazos, y se besaron, ebrios de alegría, llorando y riendo. Y cuando estuvieron un poco calmados, se sentaron uno junto al otro, y Aladino dijo a su esposa: «Badrulbudur, antes que nada tengo que preguntarte qué ha sido de la lámpara de cobre que dejé en mi cuarto sobre una mesilla antes de salir de casa». Y exclamó la princesa: «Querido mío, esa lámpara precisamente es la causa de nuestra desdicha. Pero todo ha sido por mi culpa. Solo por mi culpa». Y contó a Aladino cuanto había ocurrido en el palacio desde su ausencia, y cómo, por reírse de la locura del vendedor de lámparas, había cambiado la lámpara de la mesilla por una lámpara nueva, y todo lo que ocurrió después, sin olvidar un solo detalle. Pero no hay utilidad en repetirlo. Y concluyó diciendo: «Y solo después de transportarnos aquí con el palacio, es cuando el maldito Magrebín ha venido a revelarme que, por el poder de su hechicería y las virtudes de la lámpara cambiada, consiguió arrebatarme a tu afecto con el fin de poseerme. Y me dijo que era Magrebín y que estábamos en Magreb, su país». Entonces Aladino, sin hacerle el menor reproche, le preguntó: «¿Y qué desea hacer ese maldito contigo?». Ella dijo: «Viene una vez al día, nada más, a hacerme una visita, y trata por todos los medios de seducirme. Y como está lleno de perfidia, para vencer mi resistencia no ha cesado de afirmarme que el sultán te había hecho cortar la cabeza por impostor, y que, al fin y al cabo, no eras más que el hijo de una pobre gente, de un miserable sastre llamado Mustafá, que solo a él le debías la fortuna y los honores de que disfrutabas. Pero hasta ahora no ha recibido de mí, por toda respuesta, más que el silencio del desprecio, y que le vuelva la espalda. Y se ha visto obligado a retirarse siempre, con las orejas caídas y la nariz alargada, y a cada vez temía yo que recurriese a la violencia, pero aquí estás ya». Y Aladino le dijo: «Dime ahora, Badrulbudur, ¿en qué sitio del palacio está escondida? Si lo sabes, la lámpara que consiguió arrebatarme ese maldito Magrebín». Ella dijo: «Nunca la deja en el palacio, sino que la lleva en el pecho continuamente. ¿Cuántas veces se la he visto sacar en mi presencia para enseñármela como un trofeo?». Entonces Aladino le dijo: «Está bien, pero por tu vida, que no ha de seguir enseñándotela mucho tiempo. Para eso únicamente te pido que me dejes un instante solo en esta habitación». Y Badrulbudur salió de la sala
y fue a reunirse con sus servidoras. Entonces Aladino frotó el anillo mágico que llevaba en el dedo y dijo al efrit que se presentó: «Efrit del anillo, ¿conoces las diversas especies de polvos saporíferos?». El efrit contestó: «Es lo que mejor conozco». Aladino dijo: «En ese caso, te ordeno que me traigas una onza de Bang cretense, una sola toma del cual sea capaz de derribar a un elefante». Y desapareció el efrit, pero para volver al cabo de un momento, llevando en los dedos una cajita, que entregó a Aladino, diciéndole: «Aquí tienes, amo del anillo, Bang cretense de la calidad más fina». Y se fue. Aladino llamó a su esposa Badrulbudur y le dijo: «Mi señora, si quieres que triunfemos de ese maldito magrebín, no tienes más que seguir el consejo que voy a darte. Y te advierto que el tiempo apremia, pues me has dicho que el magrebín estaba a punto de llegar para intentar seducirte. He aquí, pues, lo que tendrás que hacer». Y le dijo: «Harás estas cosas, y le dirás estas otras cosas». Y le dio amplias instrucciones respecto a la conducta que debía seguir con el mago. Y añadió: «En cuanto a mí, voy a ocultarme en este arca, y saldré en el momento oportuno». Y le entregó la cajita de Bang, diciendo: «No te olvides de lo que acabo de indicarte», y la dejó ir para encerrarse en el arca. Entonces la princesa Badrulbudur, a pesar de la repugnancia que le producía desempeñar el papel consabido, no quiso perder la oportunidad de vengarse del mago, y se propuso seguir las instrucciones de su esposo Aladino. Se levantó, pues, y mandó a sus mujeres que la peinaran y le pusieran el tocado que sentaba mejor a su cara, y se hizo vestir con el traje más hermoso de sus arcas. Luego, se ciñó el traje con un cinturón de oro incrustado de diamantes, y se adornó el cuello con un gran collar de perlas dobles de igual tamaño, excepto la de en medio, que tenía el volumen de una nuez. Y en las muñecas y en los tobillos se puso pulseras de oro con pedrerías que casaban maravillosamente con los colores de los demás adornos, y perfumada y semejante a una hurí, se miró enternecida en su espejo, mientras sus mujeres maravilláronse de su belleza y prorrumpían en exclamaciones de admiración, y se tendió perezosamente en los almohadones, esperando la llegada del mago.